¿Por qué no doblamos la página y hablamos de algo que es más grato, más esperanzador, de más horizonte? Santa Cruz, Pando también ojalá que en algún momento pudiera entrar a un despegue similar. Santa Cruz, la pujanza que tiene, el horizonte que tiene, y sin duda alguna el gran reto para Santa Cruz al encabezar la economía de una nación como es Bolivia. Gary Rodríguez es el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior IPSE, un conocedor de la realidad cruceña, de su economía, de su pujanza, de su potencial económico. Gary, un gusto saludarlo, buen día, bienvenido, le agradezco por este tiempo, por atender la llamada de la mañana en directo de Herbol. Gary, antes de entrar a algunos detalles, yo comienzo con la siguiente pregunta o idea o consulta que se la traslado. Porque los bolivianos tenemos que tener noción plena de lo que es Santa Cruz. Porque si no la tenemos, es que seguimos en la cueva de la época republicana, y no sé si hasta colonial, no lo sé, pero seguimos en la cueva y con la luz bien apagada, ¿no? A tientas ahí calculando a ciegas. Gary, al ritmo que va a Santa Cruz, con todo lo que tiene y lo que está mostrando y desplegando, pongámosle solamente 20 años. De acá a unos 20 años, 2 décadas, ¿cómo vamos a ver a esta Santa Cruz? ¿Cuántos kilómetros más adelante va a estar Santa Cruz o con qué cosas nos sorprenderá? ¿Es previsible esto, Gary, de acá a 2 o 3 décadas? ¿Cómo se puede perfilar a esa Santa Cruz? Un gusto, Gary, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y permítame hacer uso de su espacio para mandar un fraternal saludo a toda la audiencia que lo sigue, pero además una felicitación a Santa Cruz, a Pando, que están festejando su efeméride departamental. Bueno, en relación a la pregunta es desafiante, ¿no? Porque ciertamente Santa Cruz en apenas 70 años ha llegado a ser el puntal de la economía boliviana. Se dice que es la locomotora del desarrollo del país y los indicadores pues así lo muestran. Ahora, proyectar hacia adelante, por supuesto que tenemos una idea de lo que podemos llegar a hacer, pero además quisiéramos que otros departamentos también llegaran a tener un nivel mayor de desarrollo. Santa Cruz hoy día está significando, este es un récord, 31.5% de contribución al Producto Interno Bruto. Eso ya es altísimo, estamos hablando casi de la tercera parte. Estamos hablando que en lo que respecta al Producto Interno Bruto agropecuario, la contribución es mucho mayor, 47%. Santa Cruz desde el año 2011 está creciendo por encima de lo que crece Bolivia. El año pasado, por ejemplo, el país se expandió en 3,1%, Santa Cruz 3,7%, y pese a todas las vicisitudes. Ahora, de aquí a ese tiempo que usted indica, pues quisiéramos tener una economía totalmente consolidada, con un basamento agropecuario, agroindustrial, agroexportador, eso no va a cambiar, pero una economía más en el sector de servicios, en el sector de la manufactura, de la industria, del conocimiento. Esa es la Santa Cruz que estamos avisorando. Yo no sé si usted conoce, pero en Santa Cruz, entre 3 municipios se está construyendo una ciudad, ¿no?, que se llama la Nueva Santa Cruz. Entonces, proyectos de esta magnitud son los que están en marcha, y fruto de la iniciativa privada, porque eso es básicamente lo que distingue a la economía cruceña de otra del interior del país. Entonces, nosotros esperamos una economía viable, pero también una economía ambientalmente sostenible, eso es bien importante, y socialmente responsable. Gracias, Gary, por ese contexto. Le voy a pedir que no se vaya, yo debo cumplir con un espacio publicitario, Gary. Por favor, aguárdenos y luego vamos a seguir conversando, porque hablar de Santa Cruz es mucho, es una agenda muy grande. Intentaremos tocar algo de lo importante de esa agenda. Por favor, Gary, aguárdenos.
Enseguida retorna. 9:35. Gary Rodríguez, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBSE, está conversando con nosotros en este día especial que es el aniversario de Santa Cruz, pero también la creación de Pando, otro hermoso departamento más pequeño. Cómo no me encantaría de acá a un medio siglo estar hablando de un Pando también pujante. Gary nos decía 70 años, 7 décadas le costó a Santa Cruz tener el lugar que tiene ahora, y vaya que tuvo que pelearla, ¿no? Y en muchos casos sola, sí, y ojalá que Pando tenga ese despegue. Gary, es importante saber, porque tal vez eso no se difunde mucho, pero ya en términos nacionales, sí, ni duda cabe, Santa Cruz tiene un liderazgo económico muy, muy grande, pero en términos internacionales, Gary, podríamos hablar ya de ciertas cosas que se perfilan como liderazgos con proyección internacional de Santa Cruz, porque hay que mirar lejos, ¿no? No solo acá. Por ejemplo, yo escuchaba al presidente de Asocebú a propósito de la Feria Internacional de Santa Cruz, y él decía, la genética del ganado cruceño está escalando mucho, y ya tiene respeto, consideración, se la toma muy en cuenta desde el propio Brasil, desde otros países. Podrían comenzar a buscar la genética cruceña, y eso es liderazgo internacional, no tiene otro nombre. Gary, con ese ejemplo, hay otros rubros empresariales, económicos, financieros, como tú quieras, en los que Santa Cruz se está proyectando a buscar liderazgos internacionales, Gary. Bueno, el liderazgo es una consecuencia, no necesariamente una búsqueda. Yo quiero, por ejemplo, fundamentar lo que voy a decir en lo que defendemos, que existe, que funciona y que es exitoso, y me refiero al modelo de desarrollo cruceño. Un modelo que lo hemos descrito 4 autores que editamos un libro hace 3 años con ese nombre, como una narrativa de un caso de éxito que transcurre desde los años 50 hasta la fecha, que es perfectamente constatable a través de los hitos a lo largo de la historia, pero datos socioeconómicos que lo respaldan, y tenemos esa constatación. Entonces, hay una motivación genuina, hay un espíritu emprendedor en Santa Cruz que se ha construido eso desde muchísimo tiempo antes, incluso se dice desde antes que Santa Cruz llegara a ser ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y ese espíritu se ha forjado por la lejanía, por el abandono. Es un espíritu que tiende hacia la autosuficiencia, es rebelde, no es conformista. Entonces, ese afán de superación, el día de mañana, lleva a dar respuestas a la lejanía del Estado por tanto tiempo, como bien decía usted, y esas respuestas las hemos dado en las décadas de los 50 en adelante, creando instituciones, brindando servicios, mejorando la infraestructura y, por ejemplo, proyectando a Santa Cruz para que Bolivia esté dentro de los 10 principales productores de soya en el mundo. Eso, por ejemplo, es un hito. Y no hemos dicho queremos estar en el ranking de los 10, esa es una consecuencia. Ahora, en lo que respecta a la carne, es el segundo producto que ha tenido un crecimiento vertiginoso. En el año 2005, Bolivia exportaba 1.000 toneladas de carne por $2 millones. El año pasado, hemos exportado casi $200 millones en carne y derivados por un poco más de 50.000 toneladas. O sea, eso supone un crecimiento, pero brutal, ¿no? O sea, estamos hablando de 100 veces en valor, 50 veces en volumen. Y en lo que hace a la genética, en décadas atrás importamos genética desde el Brasil. Y hoy día exportamos genética. ¿A dónde? Al Brasil. Tenemos en este momento un campeón mundial. Y antes también lo que es la raza cebuina. ¿Por qué? Porque ese es el camino correcto a seguir. Esa es la fórmula. Ver lo que otros países están haciendo bien, asimilar y mejorar
Eso lo han hecho los japoneses, lo han hecho los coreanos, lo están haciendo los chinos. ¿Y quién lo hace? Principalmente el sector privado. ¿Bajo qué motivación? De realización, de ganancia, que es totalmente genuina. Una persona que invierte un capital, una persona que invierte en conocimiento, en tecnología, lo que espera es un retorno, ¿no es cierto? Así como cualquier empleado, un burócrata que se hace contratar, espera un sueldo al final del mes, el empresario espera una ganancia como fruto de su imaginario, de su esfuerzo, de su capacidad, de su capital. Entonces, está Santa Cruz ya en las grandes ligas, digamos, de la producción agropecuaria, agroindustrial, y reitero, o sea, el día de mañana nosotros quisiéramos estar también en el campo de los servicios, ¿no? Esta ciudad que se llama la Nueva Santa Cruz, que está en construcción, ya hay 11 torres de 15 pisos, es una ciudad enorme, nueva ciudad que va a tener 370,000 habitantes, 10,000 empresas, va a tener un parque industrial enorme, va a ser un centro financiero. A eso se está apuntando de aquí a 10, 15 años vista. Y otra vez, reitero, no es porque queremos que Santa Cruz sea libre, sino que el liderazgo es una consecuencia de buscar un interés personal, de realización. Siempre decimos que Santa Cruz es la tierra de las oportunidades, tanto para hacer en lo material como para ser en la autorrealización trascendente de la persona, ¿no? ¿Sabes qué, Gary? A mí se me quedó clavado lo que un cruceño me dijo alguna vez en una charla así como la que estoy haciendo ahora contigo sobre Santa Cruz, y él me dijo, toma en cuenta lo siguiente: Santa Cruz tiene una característica y hay que anotarla. Acá tú te haces cargo de tu libertad. No es que nadie se hace cargo de tu libertad. Tú te haces cargo de tu libertad y emprendes y progresas y luchas. Nadie se hace cargo ni se apodera de la tuya. Se me quedó grabado, Gary, porque tiene mucho fondo. A ver, dale, complementa algo. Perfecto, o sea, me viene como anillo al dedo ese comentario porque 4 autores, no sé si recuerdas: Pablo Mendieta, economista; Carlos Hugo Barbería, economista, historiador; Óscar Soruco, sociólogo; y mi persona, como economista y teólogo, hemos escrito un libro, el año 2021, titulado Modelo de Desarrollo Cruceño, Factores y Valores que explican su éxito. Y hago así: 5 factores, 5 valores: tierra, trabajo, capital, tecnología e institucionalidad. Estos son los factores productivos. Pero ¿qué motiva, qué hace que estos factores funcionen? 5 valores. El primero de ellos, libertad. El segundo, individualidad. Tercero, competitividad. Cuarto, cooperativismo. Y quinto, que no es un tema menor, una visión de integración al mundo. Integración. Entonces, esto es lo que hace que Santa Cruz no se detenga, es lo que le da resiliencia. Has debido escuchar que se dice: Santa Cruz no se rinde ante la crisis. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar por situaciones muy, muy difíciles, pero siempre hemos ido adelante porque hay ese espíritu de resolver los problemas por nosotros mismos? De tal manera que en la sumatoria de estos emprendimientos es que se da el desarrollo, tanto en lo económico como en la mejora social. Qué interesante, Gary. Yo creo que el país tiene que hablar así, de estas cosas. Gary, te voy a pedir nuestra última pausa. Estoy seguro que el tiempo nos va a faltar, Gary, pero quisiera comprometerte para que sigamos hablando, porque los periodistas también tenemos que encarar de esta manera las cosas, Gary. Y no lo mismo de siempre, superficialmente, ahí a ras del agua nada más, cuando abajo es lo que está ocurriendo. Después de la pausa, Gary, te voy a preguntar lo siguiente, te anticipo. Esa libertad y esos componentes que tú has mencionado para este modelo cruceño tan exitoso, siento que chocan con un miedo estatal, con el miedo de la estatalidad, pero una estatalidad en la lógica de un excesivo control de todo y a todos. No se me puede ir ninguna oveja del redil, cuidado, yo lo tengo que controlar todo.
ese temor estatal a dar libertad y controlarlo todo. ¿Cuál es el equilibrio, el punto medio, para que luego no te conviertas en un socialismo secante o no te conviertas en un capitalismo y en un liberalismo también secante? ¿Quién tiene el talento y la habilidad como para buscar el punto medio que nos siga marcando un punto de desarrollo? Gary, esta pausa, y me interesa mucho escucharte al volver. Con 49, 10 minutitos más, yo creo un poco menos al máximo con Gary Rodríguez, y reitero, ojalá Gary podamos volver a hablar porque hace falta charlar de estas cosas. Gary, estamos hablando de Santa Cruz, su pujanza. Gary Rodríguez es el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBSE. Gary, mi pregunta era, ¿no hay un temor de la estatalidad ortodoxa, si tú quieres, a esa libertad que es base del modelo económico de progreso cruceño? ¿Cómo sientes eso? ¿Es lo que está generando puntos de quiebre y el no poder entender a Santa Cruz o viceversa, Gary? Bueno, hablamos de modelo de desarrollo. Quiero reiterar el concepto porque no solamente mostramos el crecimiento, sino también la mejora social basada en la iniciativa privada. En esos factores, el primero de los cuales es la libertad de decidir, la libertad de hacer, la libertad de ser. Y por supuesto que desde esta perspectiva y constatando otros modelos en el mundo incluso, vemos que el nuestro ha funcionado. ¿Y por qué? Porque esa lejanía que hubo durante muchísimo tiempo y ese sufrimiento, ese abandono en Santa Cruz, motivó a que este espíritu empresarial se desarrolle, se fortalezca y dé respuestas. Mira, es una locura, pero La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, esta es una pregunta que yo lanzo. ¿Tenían calles empedradas, calles pavimentadas? ¿Desde cuándo? Desde la época de la colonia, ¿no es cierto? Pero resulta que en Santa Cruz no tenía una carretera hasta los años 50. O sea, estaba totalmente marginada. ¿Por qué? Porque el Estado no se había ocupado de Santa Cruz. No tenía ferrocarriles que lo unieran con otros países. No tenía pavimento. Recién en el año 1966 se coloca la primera loseta en la plaza principal 24 de septiembre. Entonces, por eso nosotros vemos de que en tan corto tiempo Santa Cruz empezó a dar respuestas. No vinieron las respuestas desde el Estado. Creó cooperativas para tener energía eléctrica, para tener telefonía, para tener agua potable, un comité de obras públicas para ocuparse de la infraestructura, una corporación regional de desarrollo para planificar proyectos hacia adelante, y una cantidad increíble de instituciones privadas, ¿no? La más emblemática de ellas, Caínco, que tiene más de 100 años, pero luego en la década de los 60 aparece la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Nacional Forestal, la Feria Exposición de Santa Cruz, la Cámara de Despachantes de Aduanas, posteriormente la Asociación de Bancos, está la Cámara de Exportadores de Hidrocarburos, etcétera. Una cantidad increíble de cámaras, asociaciones, federaciones, cooperativas, etcétera, que van dando respuesta a la falta de atención desde los gobiernos centrales. Entonces, si esta experiencia ha funcionado, y hoy día estamos mostrando que Santa Cruz crece más que Bolivia, los mejores indicadores sociales están acá. Por ejemplo, la distribución del ingreso es menos desigual en Santa Cruz. La pobreza extrema en Santa Cruz de lejos está por debajo del nivel medio en Bolivia, y otro tanto en lo que respecta a la pobreza moderada. El acceso a los servicios básicos es increíble, en algunos casos está por encima del 90%. Entonces, si esto está funcionando en base, reitero, a estos valores: libertad, individualidad, que es emprendedurismo; competitividad, que tiene que ver con mercado; cooperativismo, que es asociatividad; y la integración,
de Santa Cruz con los departamentos con el mundo. Si esto ha funcionado, ¿por qué no insistir en esto y más bien aprender de lo que buenamente Santa Cruz lo ha logrado en otros departamentos? Entonces, no es que haya un temor, que haya un miedo, etcétera. Simple y llanamente, creemos que el Estado tiene que ocuparse de algunas cosas, principalmente de la seguridad, tiene que ocuparse de la infraestructura mayor, tiene que ocuparse de mejorar el entorno, dar las condiciones para que los individuos puedan trabajar, puedan invertir, puedan hacer desarrollar este país. Obviamente el sector empresarial tiene que hacer lo suyo, arriesgar, innovar, invertir, producir, sustituir importaciones, exportar. Entonces, esos roles, la historia nos ha demostrado que cuando se juegan bien, cuando el Estado no interfiere con la actividad privada, esa región, esa ciudad, ese país se desarrolla mejor que otros estados donde hemos visto planificación centralizada que ha fracasado estrepitosamente, y sin ir al otro extremo de un anarcocapitalismo, como se dice, bueno, dejar que la empresa privada nacional, los capitales extranjeros puedan desarrollarse. Creemos que de esa manera, en un equilibrio que puede ser móvil, se puede lograr hacer que ese gran potencial de desarrollo que hay se pueda manifestar. Pero cuando el Estado empieza a poner límites, empieza a poner cortapisas, empieza a competir con el sector empresarial, empieza a tener un control excesivo, distorsiona el funcionamiento del mercado, y el día de mañana tenemos problemas como los que estamos atravesando hoy mismo en nuestro país. Gary, me quedan 2 minutos, pero quisiera solo que lo toquemos como seña. A mí me pareció muy simbólico, icónico, cuando vi a los ejecutivos de la CAO en el altiplano boliviano con sus ponchos, hablando con campesinos para ver la posibilidad de ayudarles a cómo mejorar los camélidos, lo genético, mejorar la producción. Me pareció estar viendo una visión, Gary, y dije, ¿qué es esto? ¡Qué excelente! O sea, cruzar, ¿no? ¿Será soñar mucho el poder hacer eso? ¿O es que los odios son infranqueables, las ideologías fundamentalistas? No sé, Gary, tengo un minutito, tal vez, Gary, lo podemos complementar ya en una próxima charla, pero como seña, por lo menos. Sí, definitivamente, yo creo que ha llegado el momento cuando los saberes se tienen que complementar. En base al pragmatismo de Santa Cruz, ver que en Occidente, los que han salido de Occidente y han venido a Santa Cruz han triunfado. Creo que esa es la mejor muestra de que el modelo de desarrollo cruceño funciona. Carlos Hugo Barberí, lo voy a parafrasear, historiador y economista cruceño, en el libro dice lo siguiente: nadie va a un lugar sin la esperanza de mejorar, y nadie se queda en ese lugar si lo tratan mal. ¿Por qué hay tanta migración? Porque hasta el día de hoy Santa Cruz es un polo de atracción, porque aquí hay oportunidades, hay una forma de ser, hay una forma de ver y hay una forma de hacer que funciona. El modelo de desarrollo cruceño, con todas las críticas que le puedan hacer, por supuesto, como toda obra humana es perfectible, reitero, existe, funciona y es exitoso. Las estadísticas oficiales dicen que es así. Gary, un saludo, un abrazo a Santa Cruz. Fue un gusto conversar contigo, que no sea la última, te darás cuenta que hay mucho por profundizar. Te invitaremos para una siguiente ocasión. Gracias, Gary. Muchísimas gracias, un gran abrazo y bendiciones para todos. Ahí está Gary Rodríguez, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE. ¿Cómo hay que mirar a Santa Cruz? ¿Cómo hay que entender a Santa Cruz? ¿Qué hay que aprender de Santa Cruz? ¿Cómo hay que integrarse a Santa Cruz? ¿Y cómo Santa Cruz tiene que integrarse al resto del país? Preguntas desafiantes para el que tendría que ser un gran gobernante en Bolivia que tenga la capacidad de entender eso.
y de hacer eso. Santa Cruz, tierra de oportunidades, crisol de la bolivianidad, donde el que llega acá es recibido con los brazos abiertos para hacer y para hacer. Santa Cruz, bastión de la economía nacional. Santa Cruz, la tierra prometida para muchos. En este tu 214 aniversario no me queda sino desearte mejores días. Que Dios bendiga a cada cruceño, varón o mujer, oriundo o migrante desde el exterior o desde cualquier latitud del país, para que sea parte de este crecimiento, de este desarrollo y de esta realización personal, regional y desde Santa Cruz, una realización para todo Bolivia.